Listo. Ok, bueno, espero que estén súper bien. Hoy vamos a seguir con el tema de visualización espacial que vimos la semana pasada. Entonces, antes de empezar con lo que vamos a ver hoy, vamos a hacer un pequeño repaso rápido sobre lo que vimos la semana pasada. Entonces, lo primero que vimos fue los cuerpos sólidos, ¿verdad? Que se dividen en dos clases, los poliedros, vamos a pintarlo, y los cuerpos redondos, ¿ok? Y acá está la definición. Entonces, si a nosotros nos preguntan que qué es un sólido, resulta que son figuras geométricas, pero que son tridimensionales. ¿Por qué? Porque hasta el momento, digámoslo así, solo hemos visto figuras planas. Por ejemplo, un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, que son figuras planas, que solo tienen lado y ancho. Y resulta que ahora en los sólidos vamos a empezar a ver que tienen largo, ancho y alto. También aprendimos que se dividían en dos, poliedros y los cuerpos redondos, ¿verdad? Que ya mencionamos. Entonces, acá tenemos ejemplos de poliedros, que es una proporción de espacio limitadas de polígonos, por polígonos, perdón, y como podemos ver son como más en 3D. Ahora tenemos los cuerpos redondos, que son compuestos total o parcialmente por figuras geométricas curvas. También vimos los elementos de los poliedros, aprendimos que existen las caras, a pintarlo, ¿verdad? Existen las caras, por ejemplo, en este cubo, esta que está aquí es una cara, esta que está aquí abajo es una cara, esta es otra cara, y así sucesivamente, ¿verdad? Y son los polígonos que forman el poliedro. También vimos que existe la base, que es la cara sobre la cual descansa el poliedro. Bueno, podríamos decir que la base en la que está sentado o en la que se apoya nuestro poliedro, esa va a ser la base. Vimos las aristas, que son los segmentos donde intersecan, o sea, donde se tocan las caras. Por ejemplo, acá hay una cara, la que estoy pintando de verde, y la otra que estoy pintando de verde es otra cara. Y la arista entonces sería lo que vamos a pintar de rosado, esta de acá. ¿Por qué? Porque ahí es donde choca. Eso lo vimos la vez pasada. También aprendimos los vértices, que son los puntos donde se intersecan las aristas. Vimos los ángulos diedros, que están hechos por dos caras que comparten una arista. Vimos los ángulos triedros o no me acuerdo si era poliedros también el otro nombre, ¿verdad? Que son los que se forman de la intersección de tres o más caras y que concurren en un vértice. Vimos vamos a ver, vimos las diagonales de los poliedros, que son los segmentos que unen dos vértices que no pertenecen a una misma cara. Por ejemplo, este vértice lo podemos unir con su diagonal a este, el B con el I, por ejemplo, no pertenecen a la misma cara, entonces están unidos por sus diagonales. Tenemos los planos, que son los que pasan por cuatro vértices y dos pertenecen a la misma cara. Vimos que se clasificaban según su número de caras. Recordemos que si son cuatro es tetra, penta, hexa, hepta, octa, deca, dodeca, pentadeca y cosa. Entonces, acá nada más recordarse de estos números de caras y su nombre. ¿Ok? También, bueno, ya llegamos a la clasificación. Se dividían en poliedros regulares e irregulares. Y bueno, aquí me los voy a brincar, ¿verdad? La vez pasada los vimos. Cualquier cosa, si alguno no se conectó la vez pasada, está el video de la clase en YouTube para que lo puedan ver y así vayan al día. Estaban, bueno, los tetraedros, ¿verdad? Ya todas estas imágenes las habíamos visto en GeoGebra. Están los irregulares, que los irregulares es cuando tienen caras, que no tienen en sus caras polígonos regulares ni sus ángulos son iguales. Ok, teníamos estos, vimos la pirámide y sus partes. También vimos los tipos de pirámides, que pueden ser rectas, que pueden ser oblicuas,
o que pueden llamarse triangulares, cuadrangulares, pentagonales, hexagonales, dependiendo de la forma que tenga su base. Tenemos también acá el prisma, que decimos o lo definimos como un poliedro irregular definido de dos polígonos congruentes. Recordamos que era congruencia, ¿verdad? Y paralelos, o sea, paralelos es que nunca se van a tocar, cuyas bases y cuyas caras laterales en consecuencia son paralelogramos. También aprendimos que es un paralelogramo. Vimos el paralelepípedo, que son llamados así porque los cuadriláteros de las bases son paralelogramos. Y dijimos que si es recto y son bases con bases rectangulares van a llamarse paralelepípedo, rectángulo u ortoédrico. ¿Okay? Eso es como una vista rápida de lo que vimos la vez pasada. Solo por si acaso voy a repasar un concepto, ¿verdad? Del paralelogramo, ¿verdad? Que es un cuadrilátero donde sus lados opuestos son iguales y paralelos 2 a 2, ¿verdad? Entonces ya vendría, vimos también las partes del paralelepípedo, hicimos un ejercicio y entonces acá ya vamos a empezar con el tema de hoy, que si lo vamos a ver más despacito y todo lo demás, que serían secciones planas. Entonces, ¿qué es una sección plana? Las secciones planas de un sólido son un corte transversal o sección plana de un poliedro a la intersección de un plano con el sólido. Esto suena muy raro, ¿verdad? Entonces ya ahorita lo vamos a definir bien. Este resultado será varias rectas que al cortarse van a formar un polígono llamado sección plana del sólido. Entonces vamos a ver aquí conceptos importantes. ¿Alguno de los tres recuerda que era un polígono? Creo que la vez pasada con Marta lo vimos, pero ¿recuerdan que era un polígono? No se acuerdan. ¿Ok? No, profesor, y lo malo es que lo apunté y no lo encuentro. Bueno, no pasa nada, vamos a hacer que no lo dijimos. Resulta que un polígono es una figura geométrica que es plana. Recordemos que plana solo tiene largo y ancho. Y que tiene un momento. ¿Ok? Y resulta que tiene una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que se encierran en una región de plano, o sea, que tiene lados, en otras palabras, que tiene laditos. Eso es un polígono. ¿Ok? Entonces, acá vamos a ver que cuando se corta un sólido, lo que se va a formar entre ese plano y ese sólido va a ser un polígono, que puede ser un cuadrado, que puede ser un triángulo, puede ser un rectángulo, puede ser aquí puede tener varias formas, ¿verdad? Dependiendo del corte, que ya casi lo vamos a ver. Entonces, nosotros vamos a decir que la sección plana de un sólido es ese polígono que se forma cuando digámoslo así, un sólido con un plano. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos que lo que está en verde, vamos a hacerle una línea para que se vea mejor, que esto que está en verde es nuestro plano. Y que este plano va a atravesar a nuestra pirámide y la va a cortar. Y entonces va a formar una sección plana, que en este caso sería un cuadrado. ¿Ok? Esa es la sección plana que se forma, un cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando yo corto esta figura con el plano, cuando la traspaso, lo que estoy formando ahí es un cuadrado. ¿Alguna duda? Ya vamos a verlo más a fondo y con más imágenes para que se vea mejor, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos hasta el momento? Bien, mal. Por el momento bien, nada más es como de ver la imagen para así Ajá, sí. visualizarlo bien. Exactamente. Ok, vean, aquí tenemos otros ejemplos.
Dice que en la siguiente figura podemos observar dos prismas, ¿verdad? Un prisma rectangular, que ¿por qué le llamamos rectangular? Bueno, porque su base es un rectángulo. Por eso decimos que es un prisma rectangular. Y un prisma hexagonal. ¿Y por qué hexagonal? Bueno, porque su base es un hexágono. Dice que la sección plana generada por los planos paralelos alfa y beta es este plano, vamos a pintarlo de color naranja. Este es el plano alfa. Y vamos a pintar el plano beta de color verde, para que sean diferentes. ¿Ok? Dice que entonces la sección plana generada por los planos paralelos alfa y beta, recordemos que paralelo, ese concepto tampoco lo podemos olvidar porque lo vamos a ver muchísimo. Paralelos que no se tocan, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hacer estas dos líneas que nunca se van a tocar, porque aunque usted las extienda hacia el infinito y hacia el infinito, ellas nunca van a tocarse. Eso es paralelo. Nada más una nota ahí. Corresponden a un rectángulo y a un hexágono respectivamente. Entonces podemos ver que cuando cortamos, aquí en nuestra pirámide rectangular, si cortamos con ese plano, vamos a formar un rectángulo también. Y en el caso de nuestro hexágono, también se va a formar un hexágono cuando nosotros atravesemos con los planos. ¿Ok? Casi siempre es necesario ahora como visualizarlo, de que si tenemos una base, por ejemplo en este caso rectangular, tal vez nuestro corte entonces también va a ser rectangular, nuestra sección plana que se forma ahí. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos ejemplos de secciones planas generadas por un plano paralelo otra vez a las bases o perpendiculares también puede ser. Recuerdan que perpendiculares es cuando forman un ángulo de 90 grados. Eso es ser perpendicular, que entre ellos dos forman un ángulo de 90 grados. A estas en algunos sólidos o poliedros. Entonces, por ejemplo, si nosotros venimos acá y podemos hacer el plano, me va a quedar bien raro, pero digamos, hacemos el plano aquí, ¿verdad? Que lo atraviesa, que lo corta, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una región rectangular. De la misma manera, si nosotros cortamos ese prisma cuadrado, es un cuadrado, esto se supone que es un cuadrado, es que yo no lo veo cuadrado, pero bueno, acá, sí, también podemos hacerlo así. ¿Y qué obtendríamos? Bueno, también obtendríamos una sección, nada más que sería como paradita, ¿verdad? Podemos ver el cubo también. Si nosotros cortamos nuestro cubo, ya sea aquí, con un plano, o ya sea acá, qué complicado dibujar aquí, bueno, pongamos que aquí, ¿verdad? ¿Qué vamos a formar? Pues vamos a formar una sección plana, que sería este si es un cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque su base sigue siendo un cuadrado, por ejemplo. Acá también, si nosotros tomamos este prisma, hay que visualizar, ¿verdad?, que su base, en este caso, sería esta. Este triángulo de aquí, aunque nos lo estén dando apoyado en esta parte, que es un rectángulo, podemos ver que su base en realidad va a ser el triángulo. ¿Por qué? Bueno, porque vemos que sus lados, o sea, todos sus lados en realidad corresponden a rectángulos. Y es un prisma triangular, ya nos lo están diciendo, triangular de base triangular. Entonces, cuando lo intersecamos, pues vamos a tener una sección plana en forma de triángulo. Acá tenemos otro ejemplo con el pentágono. También es lo mismo que el triángulo. Esta no es la base, la que voy a pintar. Eso es una cara de nuestro prisma. ¿Por qué?
¿Por qué sabemos que esa no es la base, aunque esté acostado o esté apoyado en eso? Porque nos están diciendo que es pentagonal. Es decir, que su base es este pentágono que está acá. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Porque a veces uno se suele confundir como, es que la base es donde se apoya. Muchas veces sí, pero también hay que observar el dibujo porque pueden pasar situaciones en donde no necesariamente nos van a dar la figura apoyada en su base. Entonces, bueno, lo relacionamos. Pentagonal hacia pentágono su base, por ejemplo. Y bueno, ¿qué sección plana se va a formar? Pues un pentágono. ¿Ok? Y vamos ahora a ver en una aplicación unos ejemplos como más en 3D para que sea más sencillo de ver. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a compartir aquí. Pantalla. Aquí. Vamos a empezar como desde lo que vimos la vez pasada, en la clase pasada, que es los ejemplos de prismas. ¿Okay? Aquí los podemos ver, ven que son como en 3D. Si nos estuvieran hablando de algo que no es un cuerpo sólido o que no es un prisma, simplemente lo veríamos así, de esta manera. No veríamos su altura. En cambio, como ya sabemos que nos están hablando de un cuerpo sólido, podemos ver acá su altura también. Entonces, bueno, esos son ejemplos de prismas. Podemos ver que hay prismas que son triangulares, pentagonales, hexagonales, heptagonales, ¿verdad? Hasta este que no he contado los lados, pero tiene muchos lados, ¿verdad? Entonces, así es como se supone que se debería ver en la vida real un prisma, ¿ok? Que puede tener pues, diferentes fases y eso va a cambiar su nombre. También la vez pasada vimos los elementos del prisma, ¿ok? Acá, como les dije, ¿verdad? Por ejemplo, ahí vemos solo un polígono. ¿Por qué? Porque tiene lado y tiene ancho nada más. Resulta que si lo movemos, pues ya podemos ver que esta figura tiene su altura. Entonces es de 3 dimensiones, o sea, es de 3D. Y así se vería en 3D. Por ejemplo, esta, que es un prisma triangular. ¿Por qué triangular? Bueno, porque su base es un triángulo. ¿Ok? Y podemos ir viendo los elementos. Vamos a ver si se lo saben. Bueno, Marta que estuvo la vez pasada, ¿se acuerda cuál es la base superior? Si alguno de ustedes sabe también, pues no importa, puede abrir el micrófono y decirnos. Y si no saben, pues tampoco nada pasa. ¿Cuál podemos decir que es la base superior? Sería, vamos a ver, donde el segundo puntito rojo. Es este. O No, este. ese sería la inferior, ¿verdad? El puntito de Ajá. abajo. No, Ajá. es la de arriba. Ok, ajá. La base superior es esa que acabamos de pintar de verde. Superior, pues sí, porque está arriba. Aquí hay un error, ¿verdad? Debería tener como letras para podernos decir bien cuál es cuál. Pero bueno, entonces acá esa es la base superior. ¿Recuerdan lo que era una arista? Una arista de la base superior. Arista era donde chocaban, donde se tocaban. Vamos a ver. Podemos ver esas dos. También sí se pintaron, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué decimos que esas son aristas de la base superior? Bueno, porque ahí es donde la base superior de nuestro prisma está chocando o está tocando o, o limita o es vecino, digámoslo así, de los otros lados de nuestro prisma. Entonces, esas tres, es que aquí esta se pintó de verde y no se ve, pero digamos, esas tres son aristas de nuestra base superior. La altura. Ahí La que está en el medio. exactamente. La altura aquí la podemos ver mejor, ¿verdad? Si la vemos desde arriba, pues no vemos la altura porque como les dije, estamos viendo una figura plana. Pero como estamos hablando de un prisma, entonces sí podemos ver nuestra altura, que es esa raya verde que se ve ahí, que va desde el centro de la base superior hasta el centro de la base inferior. ¿Ok? ¿Sí se ve?
Ahora, bueno, la base inferior, ya nos dijeron cuál era, ¿verdad? Que es esta que se pintó de color rojito. También tiene aristas, vamos a verla así. Ahí. Que es igual, de la misma manera, tiene la misma definición que la de la base superior, que es donde chocan, donde se unen los lados y las caras, perdón, y la base. El apotema de la base, ¿se acuerdan qué era? No. Que el apotema de la base, vamos a pintarla, es un segmento o una rayita, digámoslo así, que va desde un punto de una arista hacia el centro de alguna de las bases. Porque ese apotema puede estar acá o en esta otra base, la base superior, ¿verdad? Eso es el apotema. Tenemos pues las caras laterales, que ya se pintaron todas de verde, perdón. Son todos los polígonos que forman nuestro prisma. Y vamos a quitar, y las aristas laterales, que es donde chocan, ¿verdad? Todos los lados. Y entonces así se ve el prisma 3D con todos sus elementos. ¿Ok? Casi siempre en los exámenes lo que hacen es que los ponen a reconocer, por ejemplo, les dan este dibujo y les dicen, bueno, ¿cuál es la cara lateral? ¿Cuál es el apotema de la base? ¿Cuál es la arista? Etcétera, etcétera. Que son algunos de los ejercicios que hicimos la vez pasada. Ahora vamos a cerrar este. Y ahora vamos a ver las secciones planas de una pirámide. Entonces vamos a empezar con esta. La pirámide cuadrangular. ¿Por qué se llama pirámide cuadrangular? Primero que todo, ¿por qué creen que se llama así? Porque es un polígono plano y es cuadrado. Ajá, tiene de base un cuadrado, exactamente. Entonces, acá la tenemos, la podemos ver, ahí está. Ahora, si nosotros trazamos un plano, que en este caso es ese que se pintó ahí, y lo movemos, se puede mover, ¿verdad? El plano no necesariamente va a estar siempre en el centro, eso hay que tenerlo claro, puede estar en cualquier parte de nuestra pirámide, de nuestro prisma, de nuestro cubo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo abajo, pongámoslo ahí. Ese es un plano paralelo a la base. ¿Por qué paralelo? Porque en realidad nunca va a tocarse con la base. Digamos, ya ahí se supone que se ve como que se están tocando, ¿verdad? Pero entre ellos no hay como el ángulo de 90 que hace que sean perpendiculares. Entonces, ese va a ser un plano paralelo. Lo vamos a dejar ahí. Ahora, plano perpendicular. Que vamos a ver, ahí está. Que el plano perpendicular a la base sí va a formar un ángulo de 90 grados. Que yo creo que aquí no puedo dibujar. Pues bueno. Acá donde está el mouse, digamos, no sé si se puede ver, ahí se va a formar un ángulo de 90. Sea donde sea que yo ponga mi plano perpendicular, se va a formar el ángulo de 90 con la base. Obviamente ahí no, ¿verdad? Porque no está dentro de la figura. Cuando esté dentro de la figura, pues se va a formar un ángulo de 90 grados. Y también tenemos lo que es el plano oblicuo. Que el plano oblicuo no es ni paralelo ni perpendicular. Porque puede estar así, está como atravesado, diríamos nosotros, ¿verdad? Está así como de ladito. Si notan la diferencia entre este y este, digamos. Que este sí está como más atravesado, digámoslo así. Y el plano paralelo, pues, solo va a ser paralelo. Entonces, esos son planos. Lo mismo pasa con la pirámide triangular, que tiene ahí sus planos. Entonces, acá están, voy a ponerlos uno por uno mejor. Acá está el plano paralelo, igual se puede mover a donde quiera, de arriba a abajo. Tenemos el plano perpendicular, que también se puede mover de derecha a izquierda y siempre va a formar un ángulo de 90 con la base. Ahorita hago un dibujo para que me entiendan mejor esto. Y el oblicuo, que el plano oblicuo está ni paralelo ni perpendicular, ¿verdad? Entonces, ahí sería con la pirámide triangular. Y ahora, un momento. Y ahora tenemos la pirámide rectangular.
Entonces, que acá, por ejemplo, está su plano oblicuo. Tenemos el plano perpendicular, igual va a formar un ángulo, no, casi no se ve ese. Bueno. Y el plano paralelo. Ok, ahora, si tenemos el plano paralelo, podemos ver acá la sección paralela a nuestra pirámide cuadrangular, que aquí es donde es el tema que estamos viendo, el polígono que se forma cuando yo corto esa pirámide cuadrangular con un plano. ¿Qué figura se forma en este caso acá? Esa figura que se forma cuando yo corto esta pirámide con un plano paralelo. ¿Cuál creen que es? Ahí se ve. ¿Un qué es eso? Un cuadrado, ¿no? Exactamente. Cuando lo atravesamos, esta pirámide cuadrangular, con un plano, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un cuadrado, que está ahí, es ese verde que se está formando ahí adentro. Ok, vamos a quitar. Sección perpendicular. Ok. Perpendicular. Ajá. Pero, ay, casi no se ve. Esos colores están mal elegidos, pero bueno. Acá podemos ver la sección perpendicular, que es cuando nosotros cortamos perpendicularmente con un plano. ¿Qué figura se forma en ese caso? Cuando lo cortamos a la mitad de arriba abajo, digámoslo así. ¿Qué figura se forma ahí adentro? ¿Qué figura plana se forma ahí adentro? Sería un triángulo. Triángulo. Si se corta, ahí ya empieza a cambiar, ¿verdad? Dependiendo de dónde está. Pero casi siempre los planos, por ejemplo, se pasan desde la cúspide. En este caso, el perpendicular. ¿Ok? Y el oblicuo, ya lo podemos mover. El oblicuo sí nos va a generar diferentes, dependiendo de cómo lo pongamos, ¿verdad? Por ejemplo, esto acá, paralelogramo, paralelogramo, paralelogramo. Puede llegar a ser un cuadrado, pero creo que no se logra. Bueno, pero entonces así oblicuamente lo que va a formar es un paralelogramo. ¿Ok? Dependiendo de cómo lo movamos. Y así sería entonces para las otras pirámides también. Vamos a quitar esta. ¿Qué está pintado aquí esto? Ok, si ponemos la sección paralela con su plano paralelo, ¿qué se está formando? Un triángulo. Igual que ¿qué? Igual que la base. ¿Por qué? Porque el plano paralelo nos hace un triángulo. Tenemos el perpendicular. Que el perpendicular, en este caso, nos puede formar otro triángulo. Todo es de visualizar, ¿verdad? Y tenemos el plano oblicuo, que voy a quitar estos otros para que se vea mejor, que sería ese que está ahí, esa figurilla que está ahí, que también, dependiendo de dónde lo pongamos, va a formar un triángulo. O paralelo. ¿Ok? Y bueno, con la pirámide rectangular, exactamente lo mismo. En este caso estamos viendo la sección oblicua y no borré que ahí estaría cuando lo cortamos con un plano oblicuo. Con un plano paralelo, este es este. Ay, ¿por qué lo sigue viendo aquí? ¿Qué? Que vamos a ver que se va formando un rectángulo. Rectángulo, rectángulo, rectángulo. ¿Por qué? Porque su base es un rectángulo. Y cuando es perpendicular, perdón, un triángulo. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Sí se puede visualizar bien con estos? Ok, ok.
los otros dos señoritos que están conectados? Yo estoy bien, sí, voy entendiendo muy bien. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a continuar ahora con unos ejercicios que tienen que ver con este tema. Entonces, dejar de compartir esta pantalla y ya les comparto los ejercicios. Ajá, aquí está. Ok. Primero son estos dos. Dice el primero. ¿Qué ocurre si cortamos esto? Ajá. Si cortamos una pirámide hexagonal recta por un plano o con un plano? Y la número 2, ¿qué ocurre si cortamos una pirámide rectangular recta por un plano? Observe la figura que les están dando ahí creo que se ven las dos, y responden. En 3 minutos les pregunto a ver qué fue lo que obtuvieron de esos dos. ¿Ok? Ok, ¿qué respondieron? ¿O necesitan más tiempo para pensar? ¿Con la primera? ¿Con la segunda? Y con la primera es un hexágono. Ok, ajá. Vamos a contar sus laditos, vamos a marcarlos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Y qué bueno, también es la figura que tenemos en nuestra base. Exacto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues obtenemos, si lo cortamos una pirámide hexagonal recta por un plano, pues obtenemos un hexágono. Muy bien. Y esta otra. En esa segunda obtenemos un triángulo. Un triángulo. Ah, no, Porque, mentira. Sí, Sería un no, estoy rectángulo. viendo. Sería un rectángulo, sí. ajá, Tienes razón. exacto, Estoy sí. viendo. Sí. Tranquila. Exactamente, conseguimos un rectángulo que está aquí. Y pues de nuestra base también es un rectángulo. Oye, ya dije triángulo yo también. Ok, entonces obtenemos perfectísimo. Entonces, a veces con solo ver el nombre, ¿verdad? Pirámide hexagonal, ¿qué vamos a obtener? A un hexágono. Rectangular, ¿a qué vamos a obtener? Un rectángulo. A veces así es también es muy sencillo. Ok, ahora esta de acá dice, dibuje e indique qué polígono aparece como sección plana de corte de un cubo con un plano que pasa por todos los puntos indicados en cada una de las figuras. Entonces, voy a hacerles un ejemplo. ¿Sí se entiende la descripción o les doy un ejemplo? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, 5 minutos para este.
¿Listos? ¿O les doy más chance? ¿Quién me dice el primero? Un cuadrado, profe. Ok, perfecto. Vamos a hacerlos con líneas porque si no queda torcido. Si atravesamos con un plano, ¿qué obtenemos? Pues un cuadrado. Ok, entonces la respuesta sería un cuadrado. ¿El que sigue? Es un triángulo. Ajá, muy bien. Ok, vemos que este es más como un plano oblicuo, ¿verdad? Que está como más atravesado, le digo yo. Entonces formamos un triángulo. No, los planos no necesariamente son cuadrados, digamos así, ¿verdad? Los planos pueden tener muchas formas también. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿El que sigue? Es un rectángulo. Rectángulo. Este también es oblicuo. Ok, rectángulo. Y sería el último. Cuadrado. Un cuadrado no es. Porque no sabemos, digamos, en este sí podemos saber que es un cuadrado porque de acá a acá sabemos que hay la misma distancia. Y que de aquí a aquí hay una misma distancia. ¿Por qué? Porque son caras de los cubos, ¿verdad? Pero resulta que este no podemos calcular o no sabemos la distancia que hay de aquí a aquí o la distancia que hay de aquí a aquí solamente viéndolo. Entonces, parece un cuadrado y podría ser un cuadrado. Pero como no tenemos seguridad completa, vamos a poner que pues este puede ser un paralelogramo. ¿Sí queda claro por qué no necesariamente es un cuadrado? ¿O no? Hola. Porque no se están cumpliendo con las mismas medidas, ¿no es cierto, profesora? Exacto, exacto. Ok. Vamos a ver, ahora estos, vamos a ir con marque con X. Estos son ejercicios tomados de exámenes que se han hecho en años pasados. Los exámenes que ustedes van a hacer en un futuro. Entonces, pueden analizar esta y cuando hagamos esta tenemos un receso de 10 minutos, porque ya llevamos casi una hora. Entonces, analicen esta número 4, ya la discutimos y ahorita vamos a un receso de 10 minutos. Entonces, en 5 minutos les vengo a preguntar, a ver. De base cuadrada. Ajá, Perdón. eso es base cuadrada. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Creo que 5 minutos es mucho tiempo, más bien. Sería la C. ¿La C? ¿La C? No. Bueno, es que depende cómo, como vea la forma. No, la C no, porque el rombo es diferente, sería como un rombo, pero entonces sería la B. Ajá, sería un cuadrado. Ok, aquí la figura está como medio mal hecha, ¿verdad? Pero digamos, acá tenemos base cuadrangular. ¿Por qué sabemos esto? Porque nos lo están diciendo en el mismo ejercicio. Y cuando la cortamos,
con un corte paralelo, ¿verdad? Ya nos están diciendo que nuestro plano es un plano paralelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a formar también? Va a formar un cuadrado. Exactamente. ¿Ok? Vamos a tener un receso de 10 minutos, o sea, a las 8, no, mentira, a las 7:52 volvemos para seguir resolviendo unos ejercicios y vamos a ver un video que tiene un problema que se relaciona con esto de la visualización espacial. Entonces nos vemos en 10 minutos de nuevo. Ok, perfecto.
Volvemos. ¿Están ahí todavía? Sí. Perfecto, ok. Entonces vamos a seguir con este otro. Dice, considere la siguiente figura referida a un prisma recto de base rectangular para responder las preguntas 24 y 25. Que en este caso solo está, creo que la 25, ajá, solo estaría esta. Si se hace un corte transversal oblicuo, con el plano denotado por X, aquí faltó denotado por X. Entonces la sección plana resultante corresponde ¿a cuál? La D. La B, esta. No, la D. La La D. D. La D. Muy bien. Porque podemos ver que acá es un rectángulo, podemos ver que es un plano que lo está cortando de forma oblicua, lo está atravesando de forma oblicua, perdón, y entonces se forma un rectángulo. Perfecto. La siguiente. Considere la siguiente figura que ilustra una pirámide recta de base rectangular para responder las preguntas. Dice que O es el centro de la base de la pirámide. Dice, si la pirámide se realiza un corte con un plano perpendicular a la base y sin pasar por la cúspide, entonces la sección plana que se obtiene producto del corte es un... ¿Qué significa que no puede pasar por la cúspide? Recordemos que esta es la cúspide. O sea que nuestro plano no puede venir por aquí. Así. Tiene que pasar por otra parte. Por ejemplo, por acá, por acá. Entonces, ¿qué figura se formaría? ¿No se les ocurre? Pensaría, profesora, que la D. Un rectángulo. Vamos a ver, es que aquí está medio complicado dibujar. Supongamos que lo hacemos aquí. En realidad no es un rectángulo. Acá la respuesta sería un trapecio. Trapecio, sí. Un trapecio es el que tiene la forma como así. Ahí más o menos me quedó, digamos. Pero digamos, si fuera un rectángulo, recordemos que el rectángulo tiene que tener como estos dos de la misma medida y este de la misma medida. Y si lo hacemos acá, si lo visualizamos acá como un rectángulo, en realidad no nos va a dar de mismas medidas, o sea, no nos va a quedar una figura totalmente rectangular. Entonces, por eso es que se estaría formando un trapecio, que es como así. Tampoco puede ser un cuadrado porque, bueno, no nos va a dar un cuadrado. Aquí, entonces, hay que tener cuidado porque nos están diciendo que tiene base rectangular, exactamente, ¿verdad? Pero nos dicen que hagamos un plano perpendicular, o sea, que tiene que formar un ángulo de 90°, pero sin pasar por aquí. Entonces, por eso es que no está formando un rectángulo en realidad. Si hubiéramos puesto, por ejemplo, que si pase por aquí, así que qué complicado dibujar cuando uno está como viendo en 3D, ¿verdad? Ahí sí sería un rectángulo, porque aquí sí se formaría el ángulo de 90, todo bien, y sabríamos que aquí, aquí, aquí tenemos el rectángulo. Pero nos están diciendo que no puede pasar por la cúspide. ¿Ok? Entonces, pues en ese caso se va a formar un trapecio. Vamos a ver esta otra. Considere las siguientes proposiciones referidas a un cubo, prisma recto con 6 caras cuadradas y congruentes entre sí. Ahí lo que puede hacerse como una ayuda es dibujar nuestro cubo, ¿verdad? Que bueno, yo no sé dibujar muy bien, pero pongamos que acá está nuestro cubo.
Y bueno, ustedes lo hacen más bonito, ¿verdad? Porque a mí no, horrible, horrible. Bueno, un cubo. Dice que la sección plana que se produce al intersecarse el prisma con un plano perpendicular a la base corresponde a un cuadrado y que la sección plana que se produce al intersecarse el prisma con un plano paralelo a la base también corresponde a un cuadrado. Entonces, voy a ir a traer un cubo mejor porque este se ve para que lo visualicemos mejor. Pero váyanlo pensando, si pueden dibujar el cubo ahí y ver si sí es cierto las dos, solo una o solo la dos, ¿cuál? Vamos a ver si me deja poner el cubo. Está. Ahora sí, más fácil con el cubo ahí a la par. ¿Qué dice? Dice que si lo intersecamos con un plano perpendicular a la base, recordando que perpendicular es que forma un ángulo de 90. Y dice que con un ángulo paralelo, con un plano paralelo, perdón. Ahí. ¿Qué se formará ahí? Los dos son cuadrados, son rectángulos, ¿qué piensan? Sería la D. Ninguna. La D. Sería, no, la D. En realidad sería ambas. La Ok. A. Porque, digamos, si nosotros acá, el cubo es como más sencillo, ¿verdad? Porque si nosotros lo partimos a la mitad, ¿qué vamos a obtener, digamos, acá en esta cara? Vamos a obtener igual un cuadrado. En esta que estoy pintando. Y bueno, como nos están diciendo perpendicular a la base, acá se está formando el ángulo de 90, estamos bien con eso. Y ahora, paralelo a la base, sería este, que también está formando un cuadrado. ¿Por qué? Porque la base del cubo es un cuadrado. Entonces, digámoslo así, sabemos que de acá a acá va a haber la misma distancia. De aquí a aquí también va a haber la misma distancia y va a ser parecida a esta de aquí. ¿Por qué? Porque nuestras caras son cuadrados y los cuadrados tienen las mismas medidas. Entonces, por eso es que sí, que ambas son verdaderas, porque ambas van a formar cuadrados y los intersecamos, ya sea con un plano paralelo o un plano perpendicular. Ya sí sería diferente si, por ejemplo, si lo intersecáramos con un plano, un plano oblicuo, ¿verdad? Ya ahí sí se formaría no un cuadrado, sino un rectángulo. ¿Ok? Entonces, esas serían ambas. Veamos esta otra, dice, considere las siguientes proporciones referidas a la intersección de un prisma recto de base triangular con un plano. El plano es paralelo a la altura del prisma y el plano pasa por el centro de las bases del prisma. Ya voy a buscar una imagen también para que sea mejor que la visualicemos. Acá está.
Dicen el plano es paralelo a la altura del prisma y el plano pasa por el centro de las bases del prisma. Voy a dar 5 minutos para que piensen eso, que está como más complicado, ¿ok? ¿La tienen? ¿O la hacemos juntos? Mejor. Ok, dice, ¿cuál es la sección plana que corresponde, verdad? O sea, la sección plana que formamos y el plano es paralelo a la altura del prisma. Recordemos que la altura del prisma está, bueno, está más centrada, pero digamos que está aquí, ¿verdad? Que ahí está la altura de nuestro prisma, ¿ok? Entonces, nos están diciendo que nuestro plano sea paralelo a esta. O sea, que nuestro plano tiene que ir, no puede tocar la altura de nuestro prisma. Ay. Bueno, digamos que eso está recto. ¿Y qué pasa por el centro de las bases del prisma? Entonces, esto en realidad tendría que ser esto. Hasta acá. Hacerlo bien. Sabemos que acá están los centros, los vamos a poner de color naranja. Y vamos a suponer que pasa por ahí. Entonces, ¿cuál es la figura que se supone se forma ahí? La B. Ese sí es un rectángulo. Es que no logro que me quede rectangular. Uy, mal visualización. No se preocupe, que cuesta mucho que, digamos, cuando uno dibuja. Ay. Ya, el trapecio sería como más así, como más así, ¿verdad? Sería un rectángulo lo que formamos ahí. Rectángulo, ¿dónde estás? Acá. Ok. Ahora, bueno, también cómo podemos verlo. Bueno, si cortamos. Ah, bueno, no, mentira, aquí no se da eso. Mentira, mentira. Esta otra. Dice que la sección plana que se forma al intersecar la pirámide con un plano que contiene el punto A, o sea, que contiene a este puntito de aquí, y que es perpendicular a la base de dicha pirámide, se denomina. 5 minutos para que lo piensen.
¿Ideas o la hacemos? Este tiene una trampilla. Supongamos que el plano es un rectángulo, pero cuesta dibujarlo, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que es un rectángulo. ¿Ok? ¿Qué figura creen que se forma ahí? La sección plana. La C. La C, un segmento. No. No. La D. Perdón, la A. Ajá, muy bien. La A. ¿Por qué aquí sería un triángulo? Porque recuerden que nosotros estamos viendo la figura que se forma con la intersección del plano, ¿verdad? Sería esta y esta. Y dice que contenga el puntito A. Entonces lo que se está formando es un triángulo. Aunque nuestro plano sea un rectángulo, un cuadrado, un círculo, lo que se forma cuando yo corto esa pirámide, en realidad es un triángulo. ¿Ok? ¿Sí se entendió esto? Ok. Vamos a ver ahora un video que tiene un problema que utiliza la visualización espacial. Ya terminamos como la teoría, digámoslo así. Entonces, lo que queda de esta clase va a ser para resolver el problema y la próxima clase nos vamos a dedicar a resolver más ejercicios que tengan que ver como con más problemas, con más ejercicios, que involucren más de este tema, ya que sean como más del examen. Entonces, en un segundo les comparto la pantalla para enseñarles. Okay. ¿Sí se oye? Sí. Ok, perfectísimo. Entonces, este video no lo hice yo, ¿verdad? Entonces, por si acaso, lo saqué, vamos a ver acá, lo saqué, yo me apunto con matemáticas, ¿verdad? Por derechos de autor, entonces para que sepan que pues yo no lo hice. Aquí sigue, será muy importante que usted aprenda a visualizar propiedades de figuras en 3 dimensiones, como el cono, el cilindro y la esfera, además de sus intersecciones, esfera y cilindro, o bien un cono y un plano. Solamente así podremos plasmar propiedades de ellas en 2 dimensiones para poder resolver problemas correctamente. Adelante. La repostería liliana adquirió aspersores que forman aproximadamente un cono circular recto cuando lanzan chocolate hacia su objetivo, como se ve en la imagen. La repostería quiere cubrir galletas circulares de 3 centímetros y 5 centímetros de radio. El jefe pastelero informa a un ayudante nuevo que para cubrir de chocolate una galleta circular de radio 3 centímetros se requiere colocar los aspersores a 20 centímetros de altura sobre cada galleta. Pero el jefe debe salir a atender unos clientes y le deja la tarea a su ayudante. Este debe ajustar los aspersores para cubrir las galletas que tienen un radio de 5 centímetros. ¿A qué altura le recomendaría a usted al asistente que debe colocar los aspersores? Veamos una estrategia de solución. Antes de comenzar. No sé si les dio tiempo de anotar el ejercicio, si no, ya lo devuelvo para que lo puedan escribir y lo piensen un ratito antes de que vean la solución, ¿verdad? Porque la idea no es que tengan la solución de una vez. Entonces, acá está. Dice que tienen unas galletas circulares de 3 centímetros y 5 centímetros de radio, o sea, que hay 2 tipos de galletas, ¿verdad?
Dice que quieren cubrir de chocolate una galleta circular de radio 3 y esto se requiere colocar los espesores a 20 centímetros de altura sobre cada galleta. Entonces me avisan cuando tienen estos datos para pasar a la siguiente. Ok, voy a adelantarlo un poquito a la otra, a ver, a lo que nos están preguntando. Ahí. Si les dio tiempo de copiar los otros datos. Sí. Señora. Ok, perfecto. Me avisan cuando tienen estos también para que los analicen un poquito y pues si no llegan a la respuesta nada pasa, que ya casi nos la explican en el video también cómo se soluciona, pero la idea es que sí lo intenten, ¿verdad? Ok, ¿ya tienen alguna idea? A lo mejor ya ponemos la respuesta. Bueno, no sé si me estoy equivocando, pero como pensé que ellos tendrían que estar a una altura de 33 centímetros para poder cubrir una galleta de un radio de 5 centímetros. Ok, ya ahí tenemos una respuesta. Ahorita comprobamos a ver si sí está bien. Si no, pues el video le ayuda para ver en qué se equivocó, ¿verdad? ¿Alguien más tiene otra respuesta? No. Bueno, vamos al video entonces. El jefe debe salir a atender. Debe ajustar la altura que debe con una estrategia de solución. Antes de comenzar con la solución del problema, es importante visualizar la figura con la que vamos a trabajar. Esto es un cono, pero si lo vemos en 2 dimensiones, podemos trazar un triángulo en su interior. Observe que su base es un círculo. Sin embargo, la intención de trazar un plano, sea horizontal o vertical, determina
figuras en 2 dimensiones únicamente. Como ya sabemos, esta distancia es de 20, esta distancia es de 3, esta distancia es X, un valor que no conocemos, pero sabemos que esta distancia es de 5, todo en centímetros. Vamos a establecer relaciones entre estas medidas de los lados de los triángulos. Entonces yo voy a... Ok, ¿se acuerdan que, bueno, parte de lo que ya hemos visto también en todos estos meses que hemos estado en clases es sobre la semejanza de triángulos, sobre la regla de 3, etcétera, etcétera, que también son cosas porque cada tema de matemática va relacionado uno con otro, ¿verdad? Entonces, algunas ideas que hemos aprendido anteriormente nos pueden ayudar a llegar a soluciones en otros temas que ya estamos viendo, por ejemplo, en este caso. Entonces, bueno, continuemos con el video. Decir que 20 dividido por 3, 20, y uso el 3 dividido por 3, es igual a la relación que existe entre 20 más X, que es toda esa distancia, dividido por el 5 de acá. Es lo que tengo acá representado. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Procedemos a multiplicar 5 por 20 y este 3 por el numerador que está acá. Recordemos que hay una ley distributiva entre este 3 y este 20, entre este 3 y la X, por lo que obtenemos 60 más 3X. Siguiendo con el proceso de solución, este 60 debe sustraerse al 100 y nos da 40. Este 3 multiplica, su operación inversa es la división y obtenemos un 13,3. Esa X era la distancia que faltaba por determinar. Sin embargo, la pregunta era, ¿a qué altura deben colocarse los aspersores? Entonces, si la solución de la ecuación es 13,3, se debe recomendar que los aspersores se coloquen a 33,3 centímetros. ¿Por qué? Porque teníamos ya 20 centímetros de la posición que permitía trabajar sobre una galleta que tenía radio 3 y le vamos a sumar la X, que era el valor que no conocíamos. Eso completa los 33,3 centímetros que me permiten trabajar sobre una galleta que tenga radio 5, que era lo que pretendíamos resolver. Muy bien, alguien le llegó a la respuesta, un aplauso, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, ¿verdad? A veces nos van a dar, no necesariamente como identifique tal parte de, o qué polígono se forma cuando yo interseco, ¿verdad? Sino que además de eso es que se utiliza para resolver problemas. Y como les dije, ahora toda la materia va a estar relacionada con lo que se está viendo alrededor de todos los años. Ahora les voy a enseñar una imagen, bajar de, vamos a compartir aquí, vamos a ver, aquí, les voy a enseñar una imagen que me encontré que nos puede ayudar a ver también lo del cubo, ¿verdad? Y cómo no siempre van a ser cuadrados. Aquí, a ver si se abrió, perfecto. Aquí vamos a compartir de nuevo. Y bueno, creo que acá la podemos ver. Vamos a abrirla. Ay, bueno, acá se ve chiquitita igual. Bueno, ahí podemos ver, ¿verdad? Que dependiendo de cómo nosotros intersequemos nuestro cubo, por ejemplo, en este caso, vamos a obtener diferentes figuras. Podemos obtener triángulos, acá está el trapecio, ¿verdad? Que ya habíamos visto. Podemos ver
el rectángulo, el cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, acá vemos, ¿verdad? Que casi siempre, ¿verdad? Cuando lo intersecamos con un plano paralelo, va a ser la base, va a formar la base, digámoslo así. Pero dependiendo de cómo nosotros intersequemos, pues vamos a formar diferentes figuras. Entonces, acá lo que hay que tener, pues como se dice, ¿verdad? Es una visualización. Entonces hay que aprender a visualizar todas estas figuras en 3D para poder responder. Acá tenemos, por ejemplo, también, acá este sí está como más sencillito, ¿verdad? Porque acá podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, un pentágono igual que la base. Acá este que es perpendicular a la base, pues forma un rectángulo, ¿verdad? Y acá está el ángulo de 90. Entonces, eso es más o menos como lo complicado de este tema es visualizar, ¿verdad? En 3D, porque nosotros estamos como muy acostumbrados a visualizar, pero en 2D, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a mandar el link de la... Vamos a ver si lo encuentro. El link para que... El del form, ¿verdad? De la evaluación de la clase de hoy. Para que lo llenen por fin. Y cuando ya lo llenan, entonces se pueden salir. Ya habríamos terminado. Y nos veríamos después de hoy en 8 para hacer más ejercicios. Ya nos vamos a enfocar más como en ejercicios. Recordarles que todo esto queda grabado, entonces pueden ir al canal de YouTube y ahí pueden ver las clases de nuevo. Si alguna cosa no entendieron, pues la clase siguiente me pueden preguntar. Y acá está el form, está en el chat para que lo llenen, porfa, y pues se van desconectando. ¿Sí les llegó? Sí.